Hola, soy el profesor Fernando Ortega Castro, subdirector de la Escuela Secundaria General número 1 Matamoros, turno matutino. En esta ocasión vamos a trabajar con la asignatura de Formación Cívica y Ética, tercer grado. El bloque a trabajar es el número 4, Participación y Ciudadanía Democrática. El tema que veremos hoy, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También trabajaremos los subtemas, la Constitución, su papel garante de los derechos fundamentales y regulador del funcionamiento del Estado. Además, el establecimiento del principio de la legalidad y de garantía de audiencia. El aprendizaje esperado es: identifica las características básicas de un Estado de Derecho democrático. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se define el conjunto de leyes que rigen al Estado, desde la forma en que debe funcionar, mediante sus instituciones, hasta los derechos y obligaciones de todos los habitantes. Las normas jurídicas tienen la función de organizar la vida colectiva, garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad impone a sus miembros. Las leyes, como la de amparo, las normas oficiales, como la de protección animal, y los reglamentos, como los de tránsito de cada entidad, se derivan de cada uno de los 136 artículos de nuestra Carta Magna. Al mismo tiempo, el Estado mexicano tiene la obligación de atender los lineamientos de los tratados internacionales donde participa. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Nuestra Constitución está integrada por dos grandes apartados, la parte dogmática y la parte orgánica. La primera incluye los principios y valores que guían las leyes y dan fundamento al sistema legal que forma la Constitución. Así, esta parte contiene las garantías que existen en nuestro país para las libertades y los derechos. En este apartado se encuentran los derechos fundamentales que, como analizaste en las lecciones anteriores, son los derechos humanos garantizados por las leyes mexicanas. En la parte orgánica se establecen los principios, la estructura y las funciones del Estado mexicano, así como las características de las instituciones de gobierno. Además, la Constitución ofrece información acerca del gobierno federal, los estados y los municipios, mientras que las constituciones estatales rigen con mayor precisión la vida política de las entidades. Es momento de realizar la actividad número 1. En tu cuaderno, reproduce el siguiente cuadro comparativo y complétalo con la información del tema según corresponda. Los artículos los puedes consultar en internet, libro de texto o Constitución Política. Si crees conveniente, puedes regresar el video. Es momento de trabajar con el tema número 2. Establecimiento del principio de legalidad y de garantía de audiencia. El Estado de Derecho debe asegurar el respeto de los derechos humanos dentro de la sociedad. Esto por medio de sus instituciones. También puede hacer uso de su autoridad, por ejemplo, cuando las personas no cumplan con algunas de sus obligaciones o cometan algún delito. A su vez, podrá sancionarlos, incautándole sus bienes o propiedades o privándolos de su libertad. La certeza de que el Estado debe apegarse a diversos lineamientos para legitimar su actuación está descrita, entre otros, en el artículo 14 constitucional, donde se ofrece la seguridad jurídica del principio de legalidad y la garantía de audiencia. Principio de legalidad. Es un principio democrático que plantea la obligación para las autoridades y las instituciones de gobierno de actuar conforme a las leyes. También establece que no existe delito ni pena si no hay ley que lo estipule. Las penas deben decretarse mediante una ley que corresponda al delito cometido. Por ejemplo, la posesión y portación de armas prohibidas, así como las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, implican una sanción de 3 meses a 15 años de prisión, además de una multa de 1 a 500 días de salario mínimo. Otro aspecto de la legalidad es considerar, en primer término,
a los derechos, como el criterio para evaluar el carácter justo de las leyes. La garantía de audiencia consiste en la oportunidad que se le concede a todo individuo de defender su vida, su libertad, sus propiedades, posesiones y derechos dentro de un juicio. Esta garantía le da al ciudadano la oportunidad de defenderse dentro del marco jurídico antes de ser sancionado. Por ejemplo, si el Estado pretende incautar los bienes de un ciudadano, antes debe efectuarse un juicio, en el que deberán cumplir, sin excepción, la notificación al afectado, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que considere oportunas, la formulación de alegatos, argumentos y discursos de defensa, y una resolución fundada o motivada que solucione el conflicto. Es momento de realizar la actividad número 2. Investiga y escribe en tu cuaderno qué es la garantía de audiencia y el principio de legalidad. Enseguida, busca un ejemplo de cada uno, en periódicos, revistas, internet, y pégalo debajo de cada concepto. Considera el ejemplo que te presento a continuación. Como lo acabamos de ver, la Constitución desempeña una función fundamental para que el Estado actúe con legalidad. Además, en un Estado de Derecho es primordial que las leyes sean justas y que sean aplicadas con imparcialidad a todas las personas. En un Estado democrático y de derecho, la ciudadanía tiene la responsabilidad de conocer la Constitución para contar con criterios que le permitan juzgar las decisiones y actos del Estado. Para terminar, te dejo la evaluación de esta secuencia y consiste en elaborar un mapa mental. Esto de acuerdo a los aprendizajes que acabas de adquirir, donde el tema principal será la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Te dejo el siguiente link. En él te explican cómo elaborar un mapa mental. Pon a prueba toda tu creatividad. Bueno chicos, de esta manera terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero haya sido de su completo agrado. Nos vemos hasta la próxima.